Comunidad de Fe Reformada Berín llega a ustedes y hasta el interior de su hogar para comunicarles el Evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en labios de nuestro presbítero Óbil Ramírez Pérez, quien expondrá con diligencia la palabra de Dios con doctrina sana, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios, procurando la gloria de Dios, la conversión, exhortación, edificación y consolación de la salvación de las almas. Nosotros no vamos a exaltar a los hombres, repito, nosotros tenemos que ver la sombra de la ley de Cristo, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Todo ser humano está sometido a un régimen. Todo ser humano no trabaja de manera autónoma. La gente separa, estas son obras espirituales y estas son obras seculares. Nosotros estamos conscientes de que nadie tiene libre albedrío, porque el libre albedrío es las cosas que yo hago en mi carrera son separadas de Dios, son separadas de su ley. Es una mentira, porque al fin usamos nosotros el arminianismo, separas a la ley, separas a Jesucristo y en el mundo eres autónomo, tu mente es autónoma, todo su ser es autónomo. Nadie puede servir ¿qué? A dos amos. Conéctate con nosotros, conéctate con nosotros. Oramos, gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido nuestro galardón. Nuestra alabanza siempre publicará tus grandes maravillas que has hecho en nuestras vidas y lo seguirás haciendo en nuestro recorrido aquí en la tierra. Permítenos, oh Señor, que tu palabra pueda llegar al fondo de su corazón y sacudir aquello que aún está escondido a través de ese pecado terrible en la cual nos quiere diseñar tu voluntad. Pero, Señor, confiamos en que tú operarás a través de tu Espíritu Santo y destruirás aquello que aún está ahí sembrado. Señor, que seas tú el que nos dé la iluminación, que nos des ese énfasis de comprender tus maravillas. Habla a tu pueblo, oh Dios, háblanos, porque tú estarás presidiendo a través de tu Espíritu Santo, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Salmos capítulo 7. Iniciamos nuevamente, amados hermanos, a través de la situación en la que se encuentra el rey David. Tal como lo dice el subtítulo, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Hoy vamos a enfatizar, hermanos, el tema, la palabra redentora en el silencio. La palabra Sigaión significa estamos marchando, como el énfasis de la palabra en el Nuevo Testamento, que es parroquia. Parroquia significa peregrinos. La iglesia está marchando hacia su Señor. Y a veces la iglesia está cantando con júbilo a su Señor. Y cuando me refiero que está cantando, me estoy refiriendo a que su expresión de ser es una adoración a Dios continuamente. Toda nuestra vida lo hemos mencionado que es una adoración al Señor. Pero llegará el momento que nosotros tenemos que guardar silencio cuando vemos el ímpetu de los enemigos. Tenemos que guardar el silencio y comprender qué está haciendo Dios en la vida de aquellos que están alborotando la ciudad, aquellos que están alborotando el pensamiento de sus ideas en contra de la palabra de nuestro Dios. Porque la ley se puede debilitar, como dice Ageo,
y este también es una parte que debo de explicar. El término que usted ve en su Biblia, sigaión, significa en aflicción estamos marchando. Estamos nosotros conscientes que el Señor dará la recompensa a cada uno de acuerdo a sus obras. Habacuc lo trabaja muy bien el profeta y lo dice: la ley se ha debilitado tanto, porque el ser humano no puede cumplir la ley en su perfección. Solamente hay alguien que va a venir a aplicar esa ley, y esa ley es el Espíritu de Cristo, o sea, la presencia de Cristo, que viene y cumple la ley y nos restaura en su perfección a nosotros para que vivamos en contentamiento. El título sigue continuando, dice así: acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿Quién es Cus? En la Biblia no encontramos el registro de Cus, sino más bien es un apelativo a alguien que tiene la figura de Saúl, la figura de Caín, la figura de aquellos contrarios de que impiden que estemos marchando a favor de Cristo. Vuelvo a enfatizar, mis amados hermanos, sigaión significa que estamos en marcha, pero no estamos en marcha en el poder de nuestras fuerzas. No estamos exaltando a David, ni a Abel, ni a Noé, ni a ellos, los padres de la fe cristiana, sino más bien el que nos está comunicando su palabra en medio del silencio. Cus, repito, hermanos, no es una persona real, sino es una corriente de que tiene la imagen, la misma idea de Saúl. Lo dice: hijo de quién? Hijo de Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? Recuerden que Jacob y Raquel, por la voluntad de Dios, adquirieron a Benjamín, que antes de aplicarle este nombre Jacob, su nombre era Benoni. Por eso Benjamín, Benoni. ¿Y qué significa Benoni? Entonces usted se acuerda, Benoni significa hijo de tristeza, hijo de aflicción. Pero cuando murió Raquel, su madre de Benjamín, optó, bueno, Benoni optó Jacob de ponerle Benjamín. Ya no le llamó Benoni, sino le puso Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? Hijo de diestra. Hijo de diestra. ¿Cómo es que Dios va preparando este escenario? Porque el hijo de diestra significa: te voy a compartir todo el conocimiento de la voluntad de Dios. La iglesia, así en su marcha, obtiene el conocimiento de Dios, obtiene la palabra de Dios. Pero muchos, como dice el apóstol Pedro, muchos son oidores, pero no son hacedores. Benjamín le compartió la palabra a su hijo Saúl, o a la descendencia de Saúl. Recuerden que el papá de Saúl es Cis, viene de la misma tribu. ¿Qué hicieron con esa palabra redentora? La opacaron por sus actos. ¿Cómo estamos marchando? ¿Estamos marchando que la palabra redentora de Dios triunfe en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro caminar, o estamos que esa palabra redentora en el silencio poco a poco se vaya debilitando y lleva a otros caminos, como Jesús una vez le dijo a sus discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Y los discípulos dijeron: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras redentoras, palabras que liberan el corazón, palabra que nos dirige nuestro caminar. ¿A quién iremos? Esa es la seguridad de la palabra redentora que vamos hoy a explicar. La palabra redentora en el silencio.
así como sucedió también en tiempo de Elías, que el pueblo de Israel no quería ya nada saber de esa palabra. Y órale, si no quisieron saber, entonces, ¿qué hizo Jehová con Elías? Lo escondió. Y esa palabra redentora vino a traer luz en la vida de los gentiles, en los filisteos, aquella mujer que está viuda, como la palabra de Dios llega a aquellos que Dios también había elegido. Vamos a hablar el versículo 7, vamos a explicar. El tema de hoy es la palabra redentora en el silencio. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. El énfasis recae en este versículo, he confiado. La traducción debe de decir así, en ti confío. Este es el énfasis del caminar de la iglesia. No hay que confiarnos en nosotros mismos. Hay que confiar en la palabra redentora de Jesucristo, de lo que hará en nuestras vidas. La marcha aún no ha terminado. Puede haber un momento de descanso, como Jehová le dijo a Elías, descansa, porque largo camino te espera. La iglesia debe estar consciente que debe de tener un despertamiento claro de su situación, de su vida. El salmista dice, Jehová, Yahvé, el Dios fiel a su pacto, Dios mío, Elohim, el Señor de todo. Tú eres mío. Me aferro ante ti. Me aferro al oficio que tú me has encomendado. Porque tenemos la claridad de que somos ungidos por el Espíritu Santo una vez para siempre. Y nosotros, nuestra fortaleza está en Dios. En ti seguiré confiando. Pase lo que pase, la palabra redentora tendrá un propósito en nuestras vidas, porque la palabra de Dios no está vacía de significado, como ya lo hemos mencionado. La palabra de Dios es vida, vida, y no solamente es vida, es eficaz en el caminar de su iglesia. En ti confío, en ti seguiré confiando. Sálvame de todos los que me persiguen. ¿Quiénes han perseguido a David? Ya totalmente hemos visto ese cuadro, el pueblo de Israel en su mayoría, a través de Absalón, a través de Saúl, a través de esa persona de la descendencia de Mefiboset o de Saúl. Si usted lee en 2 de Samuel capítulo 13, 14 y 15, 16, 17, usted verá un cuadro muy terrible de esa situación de la cual yo le estoy explicando. Dice, sálvame, sálvame. La palabra sálvame significa que yo tenga salud en la fe que tú has sembrado en nuestro corazón. Nosotros tenemos convicción de que Jesús algo hará por nosotros. Estamos inciertos en el momento, pero la palabra del Señor sigue su curso. La palabra de Dios no para. Usted ha escuchado la época del silencio. ¿Qué es la época del silencio? La época intertestamentaria. No sé si usted ha escuchado. De Malaquías a Mateo, la palabra de Dios ya no escuchó. O sea, así se comprende porque no habían profetas. Pero la palabra de Dios estaba obrando en el remanente, esperando al Salvador. Por lo tanto, ese es el carácter en la cual yo le decía, este es el cántico. El cántico en medio del silencio, pareciera que no se escuchan voces. No hay voces, no hay lenguaje. Pero aún el Señor está obrando en su pueblo de todos los que me persiguen. Está hablando de esas voces, persiguen. Dios está usando a ellos. Y dice el versículo 1, y líbrame. Líbrame. Nosotros clamamos de una independencia. A veces esas cosas nos hace depender.
cómo deslindarnos de esa situación, hermanos. Y líbrame. El énfasis del salmista es que él se siente aún con esa lucha de estar en paz. La paz. Y como que la paz lo queremos a nuestra manera. La paz es que queremos que nada de esas cosas tengan una relación con nosotros. Y queremos huir de esa relación. Pero desde nosotros debemos de enfrentar esa situación, hermanos, con mucha cautela. Con mucha cautela. Aquí la palabra líbrame está hablando de que su corazón no sea ligado al corazón de ellos. Porque llega ese momento o pasará esa parte de que cuando vemos los combatimientos, la carne quiere resucitar. El pecado quiere obrar en nosotros. Quiere obrar en nosotros. En cualquier situación, en cualquier mirada, en cualquier molestia, nos pega porque somos seres humanos. Y este es el énfasis del salmista David. No está diciendo más bien sepáralo, sino que su corazón sea librado de esas modalidades que ellos están haciendo en su vida, esas modalidades que acechan contra su fe. Pero no solamente da gracias a Dios. Y cuando lo dice así, hermanos, el versículo 2, no sea que desgarren mi alma, cual león. No sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen, perdón, sin que haya quien me libre. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ya no habla del plural. Ya no está hablando de muchas personas. Ahora está hablando del adversario. Y ese adversario es Satanás. Como dice Pedro. El adversario anda buscando como un león rugiente buscando cómo darnos. ¿Y a quién va a devorar exactamente? ¿A quién? Este es el espíritu, hermanos, en el énfasis. Señalar a esta figura de ese león que no va a tener piedad de nosotros. Ese es el único que no para de trabajar en nuestro caminar. Recuerden que si usted lee Apocalipsis, el enemigo no está contento con la iglesia del Señor. Y del Antiguo Testamento vemos que quería destruir a Jesucristo. No lo consiguió, no logró el cometido. Aún entre la voluntad del Señor vemos que Dios seguirá proveyendo a su iglesia de esa fuerza espiritual que nosotros llamamos la constancia de la oración, la constancia de la meditación de la palabra, pero el énfasis recae de cómo Dios está usando a Satanás, hermanos, después de su ida al cielo. Como dice Apocalipsis, capítulo 12, ya no le quedó más conflicto ante el Redentor. Ahora su mirada está puesta a su iglesia. Sabe que su tiempo es poco. Satanás es un instrumento en las manos del Señor y sobre todo él está apresurando. La iglesia hoy en nuestro tiempo debe de considerar este combatimiento de este enemigo. No sea que desgarren mi alma. Ya hemos explicado que el alma no se refiere a una parte, a una estructura de nuestro ser, sino más bien que haga estragos totales en nuestro caminar, en nuestro ser, y no haya quien lo libre. Vamos al versículo 3 para seguir avanzando, mis hermanos. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago
al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. En segundo lugar, amados hermanos, la palabra redentora en Jesucristo, lo hemos dicho, nos da firmeza. Debemos de tener fe, una fe constante, una fe progresiva, una fe que esté en búsqueda de que Dios nos dé su fortaleza, porque en Él nos refugiamos. Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro. Y sabemos que aunque aquellos debilitan el espíritu de la ley, nosotros estamos vivificados en la ley de Jesucristo. Voy a explicar esto. El versículo 3 dice, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto. ¿Qué significa hecho? Actos, obras. Si yo he hecho esto, la palabra redentora de Cristo en medio del sufrimiento tiene que someterse a una guía, a una ley. Si hay un reino, hay un rey. Y este reino no vive autónomamente, no vive en su libre albedrío que muchos proclaman. Si yo he obrado en esto, ¿cuál es tu normatividad de tu trabajo? Más bien, tus obras están sometidas, evaluadas a alguien que tiene el control de tu vida. Nosotros decimos en este versículo, David se está sometiendo a la ley de Jehová. Nosotros decimos, yo hago lo que yo quiero. No tengo influencias físicas, personas físicas. Yo soy autónomo en todo mi caminar. ¿Quién está actuando en Absalón? ¿Quién está actuando en Usai? Vamos a explicar quién es Usai. ¿Quién está actuando también en Itaí? Nosotros no vamos a exaltar a los hombres, repito, nosotros tenemos que ver la sombra de la ley de Cristo, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Todo ser humano está sometido a un régimen. Todo ser humano no trabaja de manera autónoma. La gente separa, estas son obras espirituales y estas son obras seculares. Nosotros estamos conscientes de que nadie tiene libre albedrío, porque el libre albedrío es las cosas que yo hago en mi carrera son separadas de Dios, son separadas de su ley. Es una mentira, porque al fin usamos nosotros el arminianismo. Separas a la ley, separas a Jesucristo y en el mundo eres autónomo, tu mente es autónoma, todo su ser es autónomo. Nadie puede servir ¿qué? A dos amos. El versículo 3 debemos nosotros comprenderlo en su alcance. Si yo he hecho esto, cuando hemos dicho hecho, hablamos de actos, hablamos de obras, hablamos de quehaceres, hablamos de realización de lo que estamos haciendo. ¿En nombre de quién? Vamos al cuarto libro del Nuevo Testamento, más bien al quinto, que es Hechos. Hechos de los apóstoles. ¿Quién estaba obrando en estos apóstoles? No son sus propia autonomía, no son sus propios hechos, estaba obrando el hecho del poder del Espíritu Santo en el corazón de ellos. El salmista David dice, nadie se puede esconder delante de tu rostro. Nadie está atento tú a sus obras. Vamos a leer el Salmos capítulo 33. Vamos a leer el Salmos capítulo 33. Si usted gusta subrayar en su Biblia, dice el versículo 15. Contexto anterior, 13, 14 y 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Versículo 15.
Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Si yo he obrado en algo, ahora, ¿quién va a calificar en el silencio sus quehaceres? Llega el momento de hacer un historial, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones. Es momento que nosotros escudriñemos el caminar del antes. Antes de continuar en la súplica, antes de llamar al abogado, antes de llamar a alguien, considera tu delito. Considera tus asuntos de tu corazón. Considera. No puedes llamar a un abogado cuando estás haciendo todo lo contrario al comportamiento de que quieres buscar paz, que quieres buscar rectitud, quieres buscar bienestar. Antes de llamar a un abogado, ponte en cuenta en tu vida. Y el salmista lo hace y lo dice: si yo he hecho esto, aún no convoca a Jehová como juez. Está orando en su silencio, y cuando hablo silencio no me refiero a una quietud, sino estamos refiriendo qué vamos a hacer ante los problemas que nos están acechando. La palabra de Dios nos dice claramente que nosotros cierra, cuando vayas a orar, cierra el lugar de tu aposento y ponte a cuentas con el Señor. Ahí sométete al Señor. Y aquí lo hemos considerado lo que hace las Escrituras a través de nuestras vidas. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos, ¿qué dicen? Iniquidad. Enfatizamos, nadie tiene libre albedrío. Debe ser sometido al régimen de la palabra de Dios. Nuestras obras no son neutrales. Y cuando hablamos de neutralidad significa nadie me guía, nadie me dirige. Si usted lee el segundo de Samuel, vemos que hay una persona ahí que se me ha olvidado su nombre, pero de David, cuando llega una señora a su encuentro y le da una situación de la situación de Absalón y de todo lo que está sucediendo en el escenario, David le contesta a esta mujer: oye, ¿no será la mano de Joás? Ahí está, Joás, ¿no será la mano de Joás la que está? Y le dijo: sí, es mi señor. Porque David, recuerden que amaba mucho a Absalón, su hijo. Si usted lee la historia, vemos a Absalón, un hombre que no se someta a su padre como rey, sino más bien quiere destruir a su padre, pero es muy estratégico, es muy perverso en su corazón. Y Joás le está diciendo a David: mira a tu hijo, te va a poner en una situación muy compleja de la vida, te va a someter a conflictos. Corrige a tu hijo. Entonces, estamos mencionando en este sentido de que no existe la neutralidad. Nosotros somos voces de la palabra de Dios. Nosotros no somos que te vamos a manipular. Nosotros no vamos a influenciarte por voz humana, sino que el que va a obrar en tu vida es la palabra de Cristo. Es el Espíritu de Cristo de conformidad a su ley. Porque dice la Escritura, porque si alguno ha vivido en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si alguien vive en Cristo, es porque nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron. Entonces, no existe la neutralidad, hermanos. Enfatizo nuevamente para que quede muy claro. La neutralidad significa: yo no estoy influenciado por nadie. Yo tengo mi propio criterio, yo tengo mi propia perspectiva, yo estoy formando mi criterio. Bueno, si tú lo dices, adelante. Pero recuerden, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, el espíritu que opera en los hijos de desobedientes, y en nosotros opera el espíritu
de Cristo, como dice Pedro, en Primera de Pedro. Recuerden que este libro de Pedro nos habla de también de este énfasis sigayón, de esta palabra que significa estamos marchando, somos peregrinos. El Espíritu de Cristo que está obrando en su iglesia. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 1 del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, Sigaión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que están marchando en el Espíritu de Cristo, en el nombre de su Salvador. A Él nos tenemos que rendir. Si yo he hecho esto, si es mi pecado, me vas a destruir. Si ha sido tu Espíritu Santo, ahora sí, tú eres el que tienes la respuesta. Me vas a elevar, me vas a liberar. El versículo 3, para ir concluyendo este pensamiento, si yo he hecho esto, hay una oración y hay una palabra de sumisión a nuestra oración. Nosotros no vamos a pedir sin la palabra de la ley. Nosotros no vamos a pedir conforme a nuestra carne. Nosotros vamos a pedir conforme a la autoridad de su ley, porque Él es nuestro legislador. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios quiere que le agrademos en todo. Y tercero, que hagamos obras buenas. Obras buenas. Pero cuando decimos obras nuevas, hago referencia a obras santas que Cristo ha preparado desde antemano, dice, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos ¿qué? En ellas. Si yo he hecho esto, presentas todo su ser ante la autoridad del rey. Todo lo que hago está delante de tus ojos, está delante de tu gobierno, oración y palabra. Pero si nosotros estamos orando, libéranos, haciendo súplicas al rey y hacemos todo lo contrario a su palabra, la palabra nos mata. La palabra nos mata. Pero cuando nosotros oramos en el espíritu de la ley, que es el espíritu de Cristo, ¿qué hace la ley? La ley no está en contra de nosotros, porque Cristo frena a su ley y nos vivifica por medio de su gracia. Hay un sexto mandamiento en el versículo 3. Si hay en mis manos iniquidad. La ley, cuando hablo de la ley, hermanos, no hablo solamente del Antiguo Testamento. ¿Qué es la ley? ¿Qué es ley? Es la manifestación de la voluntad de Dios en todo lo que hago. Todo lo que hago estoy sometido a la ley de Dios. Hay leyes sociales, leyes jurídicas, leyes eclesiásticas y sobre todo debo respetar todos esos aspectos que me rodean. Usted no puede ir en contra de esas leyes. ¿Por qué? Porque hablemos del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué entendemos por el pecado? Es la falta de conformidad a la ley de Dios. Es la falta de conformidad a la ley de Dios. Todas nuestras obras, repito, están sometidas a la ley de Dios. Tirar basura en la calle no es pecado. Darle un golpe al gatito con un leño o con un palo no es pecado. Es faltarle el ¿qué? A esa ley. No vas a permitir que unas abejas, ¿sí?,
entren y hagan un panal ahí dentro de tu casa. No lo vas a permitir porque tiene su escenario. Ahora, cuando yo digo esto, hermanos, estamos diciendo que todo lo que hagamos debe ser analizadas por la voluntad de Dios. Ahora vamos a entrar al terreno del comportamiento ético, de esta ley moral. No hablarás, ¿qué? Falso testimonio. No hurtarás y no matarás. Todas nuestras obras, todo lo que hagamos, ahora, ¿quién lo va a calificar? Es el Dios de la ley, es el Dios de las escrituras. Si hay en mis manos, nada más está apelando al sexto mandamiento. Si hay en mis manos iniquidad. Versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. 3 y 4. La obra redentora de Cristo, su palabra redentora en el silencio, nos lleva a someternos a su ley. Si hay en mis manos. El salmista pone al Señor como testigo, diciendo, mira mis manos. No se está justificando, sino más bien está diciendo, mira lo que tú has hecho conmigo. Porque cuando Mefiboset era el único hijo de Saúl, el bisnieto de Saúl, el deber de un rey, hermano, era aniquilar a todos aquellos que se le oponen en el camino. ¿Qué hizo David con Mefiboset? Jerusalén le llamamos abundancia de pan, casa de paz. Ahí están las riquezas del Señor. ¿Y qué se hacen con esas riquezas? Es para glotonerías, placeres. ¿Qué hacemos nosotros? El Señor vendrá en su momento diciendo, tuve hambre y no me diste de comer. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. No solamente es un aspecto de la ley, es hacer la voluntad de Dios cuando viene el Espíritu, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos lleva, amados hermanos, a que cada día nosotros debemos actuar conforme a su voluntad. Examinemos nuestras vidas. Si hay en mis manos iniquidad, Mefiboset debería estar destruido. Mefiboset puede levantarse en contra del rey. Y cuando David visita a Mefiboset, recuerden esa presentación que dice Mefiboset, ay de mí que soy un perro muerto, que el rey viene, ¿cómo es posible? Y entrar en esa condición física era un terrible bajo la perspectiva de los paganos que una persona discapacitada viera al rey así. Era reo de muerte. Y eso pensó Mefiboset, me va a destruir porque soy un hombre de miserable. Y David dice, ¿a quién tengo que hacer yo misericordia? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Es lo que el salmista David dice, mira mis manos, ¿a quién le he retirado el alimento? ¿A quién le he retirado el pan de cada día? Al contrario, le di lo que necesitaba el enfermo, el débil. Y ahí lo dice el versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. La conciencia. Nuestras conciencias están sometidas ante el tribunal del Señor. Y no solamente ante ese tribunal, sino que nuestras conciencias están abiertas, amados hermanos, ante la palabra del Señor. Y cuando Jesucristo venga, Él destapará todas nuestras conciencias en un abrir y cerrar de ojos, automáticamente.
Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Es una tarea muy importante que nuestra iglesia debe de tener en cuenta. La tarea que nosotros debemos de considerar es que nuestras pasiones de nuestra carne aún quieren alterarse en medio de la angustia. La palabra redentora en el silencio dice, tranquilo, que yo estaré contigo. ¿Por qué vas a actuar de conformidad a los hechos del maligno, a los hechos del pecado? Vamos a ver el versículo 5. El versículo 5 enfatiza que si es así, merece reo de muerte. Persiga el enemigo mi ser, mi alma, y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Encontramos la ley de Dios ante Saqueo. Si algo he hecho a mis enemigos, si algo yo he cometido algún robo, dice, 4 veces lo devolveré, conforme a la ley. El que está en Cristo, la palabra redentora que está al día a día con nosotros, hace que brote sus obras de justicia, sus obras de misericordia, obras santas al Señor. Y si no, persiga el enemigo mi alma, destruya, que el enemigo me destruya, me pongo ante el enemigo. Aquí estoy, es lo que dice el salmista. Si yo he hecho esto, pues llévame ante esos enemigos y que ellos disfruten de mi ser, que ellos disfruten de mi carne, que ellos hagan lo que quieran. Me pongo donde ellos quieren que yo esté. ¿Cómo es, amados hermanos, esta súplica? ¿Cómo estamos nosotros describiendo nuestra condición de nuestro pecado? Merecemos reo de muerte. Merecemos nosotros ser extinguidos. Pero una cosa sí, llévame ante la fiereza de los leones. Llévame ante las angustias. Pero una cosa sí, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cuántos cristianos no fueron sometidos a estos estragos en el siglo I? Porque ellos sabían que su diáspora, su dispersión, su canto de Sigaión era un cántico, hermanos, de triunfo en Jesucristo, porque ellos iban hacia el Cordero que fue inmolado. Aquí estoy, dice el salmista. Y no solamente que me toquen, sino que se burlen. Dice el siguiente pensamiento. Dice, y huelle en tierra mi vida, que me pisoteen en tu tierra, que se burlen de mi ser, que hagan lo que quieran. Y mi honra ponga en el polvo. ¿Qué es honra, hermano? Y mi honra. Tu de poder, de riqueza, de sabiduría, de placeres. Está diciendo el salmista, y mi honra, que mi nombre sea desfigurado en vida, que sea como un malhechor, que sea exhibido, que yo soy un miserable. Aquí encontramos al Cordero. Aquí encontramos a Jesús. En el espíritu de David. Y mi honra. ¿Qué honra tenemos nosotros?
Pero ahora sí dice el salmista, y la honra que tú me has dado en tu Espíritu Santo y la dignidad de ser imagen de Jesucristo y mi honra, el valor que tú has dado en mi ser, el enemigo podrá hacer todo lo que quiera. Pero al último termina el versículo 17, pero yo cantaré el nombre de Jehová, el del Yom, de los hombres. ¿Qué honra? Nosotros. El capítulo 8 dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de qué? De honra y de gloria. Pero lejos de esa palabra redentora, van a sufrir alteraciones en su camino. Y mi honra ponga en el polvo. Ya estamos totalmente, hermanos, destruidos por ese adversario. Pero ¿por qué vamos a ser destruidos por el adversario? Porque la lucha continúa. Porque está ese énfasis de devorar a la iglesia del Señor, devorar al pueblo del pacto. Y terminamos el versículo 6, mis hermanos, para terminar. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban cuando estaba siendo apedreado, exhibido, persiga al enemigo mi alma, versículo 5, y alcáncela. Hoy entierra mi vida y mi honra ponga el polvo. Cada azote, cada sufrimiento de Esteban, acuérdense, apuntaba al cordero que estaba en el cielo.